de la historia, Colombia ha experimentado momentos turbulentos que han dejado una profunda huella en su sociedad. Entre las décadas de 1940 y 1960, el país fue testigo de un periodo de violencia oficial que marcó un antes y un después en su desarrollo político y social. Durante estos años, Colombia se vio inmersa en un contexto de conflictos políticos, sociales y económicos que desencadenaron una serie de sucesos trascendentales, cuyas consecuencias aún reverberan en la actualidad. En este video exploraremos de manera detallada los eventos, las causas y las consecuencias de la violencia oficial que sacudió a Colombia en aquel periodo histórico. Analizaremos los factores políticos, económicos y sociales que alimentaron este periodo de agitación, así como el impacto duradero que tuvo en la sociedad colombiana. Es fundamental comprender cómo estos acontecimientos han moldeado el devenir de Colombia, influyendo en su cultura política y en la vida cotidiana de sus habitantes. Acompáñanos en este recorrido por un capítulo crucial de la historia colombiana, en el que la violencia oficial dejó una profunda marca en el país y en la memoria colectiva de su pueblo. La formación de grupos paramilitares y el uso sistemático de la violencia contra la población no es algo nuevo en la historia de Colombia. Esto se remonta a tiempos lejanos, sobre todo a mediados del siglo XX. En esta época, los conservadores recurrieron a la violencia oficial y a la creación de fuerzas paramilitares para fortalecer su poder, ya que se sentían amenazados por el gaitanismo. La situación se calmó al final de 1947, cuando Jorge Eliezer Gaitán fue elegido como líder del Partido Liberal, pero tras su asesinato en abril de 1948 todo se intensificó. Aunque el bogotazo y sus repercusiones no lograron cambiar el gobierno conservador, desencadenaron una ola de conflictos que duró hasta 1958. La élite colombiana, temerosa por los sucesos de abril, desató una persecución contra gaitanistas, comunistas, sindicatos y quienes representaban una amenaza para su status quo. No se conformarían solo controlando la rebelión en Bogotá y la región, sino que buscaban eliminar cualquier posibilidad de que algo similar volviera a ocurrir y se transformara en algo más peligroso. La violencia oficial, aplicada por las autoridades para controlar la rebelión, se unió con la violencia de grupos armados civiles quienes buscaban cambiar la situación política o eliminar a quienes se oponían. Esta violencia fue acompañada por discursos que incitaban la lucha entre personas comunes, impulsados por líderes políticos y la Iglesia Católica. Usaron la lealtad arraigada del pueblo a los partidos tradicionales para evitar cualquier intento de rebelión popular, creando un clima de enfrentamiento entre aquellos con diferentes puntos de vista. La policía chulavita y la creación de organizaciones paramilitares de reconversión política y exterminio sistemático, como los pájaros y los contrachusmeros. Estas últimas fueron organizaciones ilegales de civiles armados dedicadas al asesinato selectivo de militantes liberales y a la conservatización de burocracias y poblaciones a lo largo del país. La acción paramilitar se extendió más allá de los 50 de manera paralela a los intentos pacificadores del general Rojas Pinilla. Una vez amnistiados los guerrilleros liberales, se conformaron bandas armadas encargadas de impedir el regreso de guerrilleros amnistiados a sus pueblos y parcelas, asesinando a los líderes desmovilizados. El curso violento que tomó la política colombiana a partir de 1945 reflejó la relación conflictiva de tres fenómenos. En primer lugar, el avance de un movimiento popular incipiente que reclamaba la realización de las mejoras sociales prometidas por el corporativismo liberal en la década del 30. En segundo lugar, el desmonte por parte de las élites políticas de la ideología de intervención estatal en pro de una capitalista que se acompañó de una ofensiva antipopular y anticomunista. Y por último, la radicalización de las formas de interacción política que transitaron de la competencia electoral a la adversidad política y de esta al exterminio recíproco. Aunque era evidente que la jefatura del Partido Liberal debía ser para Gaitán, ya que solo así lograría el retorno del liberalismo a la presidencia, el santismo veía con resquemor tal arribo. El agitamiento popular producido por Gaitán era un motivo de preocupación no solo para los conservadores, sino también para la oligarquía liberal, que veía con temor el ascenso de un líder que encendía al pueblo en su contra. Ideas como la nacionalización de la banca o los servicios públicos despertaban también suspicacias en la embajada norteamericana en Bogotá, quien advirtió su peligrosidad al Departamento de Estado. Hasta los comunistas avistaron la subida de Gaitán como una amenaza, señalando que Gaitán es un aventurero peligroso de rasgos fascistas. Entre 1945 y 1950, el gobierno tomó acciones enérgicas contra los sindicatos, como la prohibición de huelgas, la represión militar de protestas laborales y la suspensión de la legalización de la CTC, lo que llevó a muchos a dejar de ver a los sindicatos como una referencia importante. El sistema político bipartidista dejó claro que no toleraba la presencia de otros actores políticos y coincidió con las élites económicas en desmantelar la intervención estatal. Jorge Eliezer Gaitán emergió como líder de un movimiento contra la élite, uniendo a los más pobres y excluidos. Antes de 1945, el movimiento liderado por Gaitán no tenía una estrategia clara para tomar el poder, pero su popularidad creció a pesar de su derrota en las elecciones de 1946 contra Mariano Ospina Pérez,
se evidenció un aumento en el respaldo popular. El 14 de julio de 1947, Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal por la Junta de Parlamentarios, ratificando la plataforma política que se había aprobado previamente por voto popular. Estatutariamente, el Partido Liberal era ahora el Partido del Pueblo. En ese momento empezó a debilitarse la voluntad conciliadora propuesta de la Unión Nacional, y la intolerancia hacia el gaitanismo causó la persecución y la eliminación física de sus seguidores. Así, los 4 procesos electorales que se adelantaron entre 1946 y 1950 estuvieron marcados por un aumento inusitado en las tasas de homicidio. La violencia oficial giró en torno a 3 objetivos. En primer lugar, lograr el dominio electoral del conservatismo, reemplazar a los liberales que habían sido nombrados en cargos burocráticos y marginar a los trabajadores agrupados en la CTC. Se trató de una violencia selectiva y esporádica, complementada por acoso oficial, fraude e intimidación. Al interior, las dirigencias de ambos partidos tendieron a diferenciarse cada vez menos. 2 factores las unieron: la percepción de Gaitán como un enemigo en común y la necesidad de desmontar la ideología intervencionista para garantizar el rendimiento del capital. Hacia afuera, por el contrario, aumentaba la polarización política, incubando en los sectores subalternos el odio fratricida. En tiempos de la Unión Nacional, la afiliación política constituía paradójicamente el aspecto determinante de la sociedad colombiana, pues dividía no solamente a los trabajadores y campesinos, sino también a sectores ajenos a los procesos de producción, como las mujeres, los ancianos y los niños. El 5 de octubre de 1947, el Partido Liberal, con Gaitán como jefe único, obtuvo una aplastante victoria en los comicios electorales para consejos. El caudillo, como el resto del país, sabía que su triunfo en las próximas elecciones presidenciales estaba asegurado. Entonces la persecución popular se intensificó. Siguiendo la línea de la doctrina Truman, el gobierno de Ospina comenzó a aplicar la violencia de baja intensidad en los campos y pueblos para impedir el triunfo de Gaitán, desmovilizar a las masas campesinas, anular la capacidad de resistencia del pueblo y recuperar el control de la tierra para el gran latifundio. En las urbes, la arremetida se dirigió al desmantelamiento del movimiento obrero, despidos sindicales, purgas y encarcelamiento de dirigentes y, en general, el fortalecimiento del Estado como brazo del capital. La represión fue tal que, a inicios de 1948, al saberse la noticia de la masacre de liberales en varios pueblos del país a manos de conservadores, Gaitán organizó manifestaciones multitudinarias, entre las que se destacaron la Marcha de las Antorchas y la Marcha del Silencio, donde elevó su voz para protestar contra los crímenes oficiales y advertir a las élites que el pueblo podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. El principal dispositivo empleado en esta primera etapa fue la violencia oficial. Se produjo una purga al interior de la policía para eliminar de esta todo rezago liberal. En adelante, la fuerza pública estaría compuesta exclusivamente por efectivos conservadores extraídos de poblaciones ideológicamente afines. La policía chulavita, llamada así por el gentilicio de sus miembros, habitantes de la vereda Chulavita en el municipio de Boavita, Boyacá, se creó con el objetivo de neutralizar todo tipo de organización política con ideología diferente a la del gobierno conservador. En 1946 comenzaron a operar las partidas de Chulavitas, encargadas de quitarle las cédulas de identidad a cada campesino liberal, por la razón o la fuerza, para impedir que votara por Gaitán. La estrategia era más profunda. Se trataba de iniciar la violencia generalizada por abajo, por el campesinado pobre, de manera que cuando llegara a los notables fuera demasiado tarde para responder. Los chulavitas cumplieron su misión con eficacia, persiguiendo ferozmente a liberales, comunistas, masones y ateos, inicialmente en regiones típicamente conservadoras como Boyacá, Antioquia y Nariño, y después en zonas con predominio liberal como Tolima, Valle y el Viejo Caldas. Consecuencia de su accionar, la policía chulavita fue sinónimo de terror, masacre y muerte. Con el apoyo de caciques y terratenientes laureanistas, los chulavitas iniciaron una guerra selectiva, oculta y nocturna contra núcleos gaitanistas y liberales, introduciendo una serie de prácticas de hostigamiento y exterminio, como las masacres de población civil indefensa, el chantaje, las aplanchadas con la parte plana del machete, los mensajes anónimos y amenazantes y la incineración de ranchos y parcelas. Al tiempo que la violencia desangraba el país, un tono intimidatorio acosaba a los obreros y campesinos inclinados a hacer la huelga o reclamar la reforma agraria. Como ya ha sido numerosas veces registrado, el mismo día del asesinato de Gaitán se producía en Bogotá la 9ª Conferencia Internacional Americana, que tenía como invitado principal al secretario de Estado norteamericano George Marshall, y de cuya comitiva había sido excluido el caudillo liberal. La delegación colombiana estaba compuesta por miembros de ambos partidos, encabezada por el ultraconservador Laureano Gómez, quien hasta hace poco renegaba la política yanqui para alinearse del lado nazi y el fascismo. Cabe destacar que la colaboración de las autoridades colombianas con el proyecto estadounidense venía gestándose desde antes. De hecho, el marco estatutario del TIAR había sido redactado por el expresidente y embajador en Washington, Alberto Lleras Camargo, y fue Colombia el primer país en firmar un convenio militar con Estados Unidos bajo el sello de la seguridad hemisférica.
Para no dejar dudas de la confianza estadounidense en la oligarquía colombiana, se nombró a Lleras Camargo como el primer secretario general de la OEA. Por otro lado, el asesinato de Gaitán fue usado como una prueba fehaciente de la amenaza que representaba el comunismo para la paz, la democracia, la libertad y el cristianismo en Colombia y el mundo. A partir de allí, toda disonancia del discurso conservador era asociado con el monstruo comunista. Las acusaciones de comunismo se lanzaban libre e indiscriminadamente, cada vez que el status quo parecía amenazado o cuando se alzaban los sectores populares, con independencia de cuál fuera su filiación ideológica. El fantasma del 9 de abril preocupaba profundamente a las élites colombianas. Para los conservadores, no bastaba con haber aplacado los levantamientos y sometido a su dirigencia en Bogotá a un pacto de convivencia, sino que era necesario garantizar su no repetición. El 7 de agosto de 1950, el candidato único Laureano Gómez se posesionó como presidente para los próximos 4 años. El mandatario anunció el establecimiento de un nuevo orden en el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente y manifestó que su gobierno sería pro-norteamericano, pro-Naciones Unidas, anticomunista y antiviolencia, mientras algunos sectores conservadores esperan cambios económicos favorables. Con la llegada de Gómez al poder, los antiguos gaitanistas temían, y con razón, un recrudecimiento de la violencia que ya ha cobrado miles de víctimas. Parecía que la retaliación conservadora estaba más que organizada, con la fuerza pública alineada ideológicamente y un sector de la Iglesia Católica adoctrinando a su servicio. La política chulavita descrita anteriormente parecía insuficiente. El conservatismo dio un paso más buscando la eliminación definitiva de la oposición política en condiciones de total silencio e impunidad. Esta tarea estuvo a cargo de los pájaros, agrupaciones de civiles armados más efectivas y sanguinarias que la policía conservadora, que buscaba controlar las poblaciones de oposición a través de persecución y sicariato. Apodados así por su modus operandi, los pájaros actuaron como grupos civiles que eran movilizados para amedrentar, presionar y asesinar liberales y luego desaparecer en medio del manto de la distracción, alineados a directorios conservadores, autoridades y funcionarios públicos. Los pájaros actuaron principalmente en el departamento del Valle del Cauca y Caldas, y fueron replicados por otros grupos como los aplanchadores en Antioquia y los penca ancha en las sabanas de Sucre. Estos grupos serían utilizados para homogeneizar pueblos, cambiar conciencias, convertir a radicales liberales, perseguir a protestantes y atacar a masones, comunistas o cualquier otra fuerza opuesta al conservatismo, pero también para resolver los conflictos sobre la tierra a favor de los más poderosos. Los pájaros no solo contaron con el guiño y protección de la policía y las autoridades civiles, sino que debieron a esta su creación. En el Valle del Cauca, por ejemplo, el gobernador Nicolás Borrero Olano fue quien convocó a ganaderos, miembros de los gremios y hacendados para proponerles la creación de un cuerpo de policía privada. Corría el mes de octubre de 1949, cuando se reunieron los invitados en la gobernación del Valle, y el gobernador planteó la urgente necesidad para crear un cuerpo propio de policía con unas 300 unidades pagadas y dotadas con fondos de los propietarios. Esta policía dependería de una junta que presidiría el gobernador y que estaría integrada por varios ganaderos y agricultores del departamento. En contra de lo que dictaría el sentido común, los pájaros no pertenecían a sectores pobres o desfavorecidos del campesinado, sino que hacían parte de una clase media en ascenso dedicada a actividades comerciales y de servicios. Las profesiones y oficios más comunes de los pájaros eran los de choferes, carniceros, fonderos, cantineros, talabarteros, sastres, lavanderos, sacristanes, cacharreros, jornaleros o lungos, matarifes, inspectores de policía, policías y empleados de la alcaldía o el juzgado municipal. Tales dedicaciones permitían a los pájaros contar con tiempo libre para su actividad mercenaria y entrar en contacto cotidiano con una gran cantidad de vecinos para informarse sobre sus víctimas, además de hacer inteligencia y eliminar a los opositores. Los pájaros ejercieron funciones punitivas sobre aquellas poblaciones que suscribían el credo liberal a través de un control social informal. La represión contra los 9 abrileños tomó dimensiones insospechadas en las áreas urbanas. Se procedió al silenciamiento de la clase obrera a través de la prohibición de huelgas y reuniones políticas y la ocupación de sedes sindicales. En el campo, el terror generalizado buscó eliminar las aspiraciones democráticas del campesinado frente al poder terrateniente. Torturas, homicidios individuales y colectivos, cometidos en forma atroz, con sevicia y exceso de crueldad, se volvieron el pan de cada día. Se acudió a la utilización del ejército para asesinar a los liberales, despojarlos de sus tierras y bienes, incendiar sus casas, trapiches y beneficiaderos, al tiempo que la coacción física se descargó sobre los trabajadores rurales, obligando su migración masiva a las ciudades o su desplazamiento a otras zonas de su misma afiliación partidista. Los pájaros recibían contraprestaciones económicas según el rango de sus víctimas. Sin embargo, los más beneficiados con su acción homicida fueron los grandes propietarios rurales y urbanos, amparados en la impunidad garantizada por notorios y jueces, a veces amedrentados, y otros confabulados con los delincuentes.
Las víctimas eran señaladas e incluso notificadas con anterioridad ante las miradas del resto de la población, que observaban cómo los pájaros discutían sus planes en cafés y bares públicos. La muerte devenía así una compañía cotidiana. Los muertos apilados en la ribera del río Cauca y la siniestra volqueta roja que recorría las calles del eje cafetero, recogiendo cadáveres todas las mañanas, se hicieron parte del paisaje. El más famoso de los pájaros fue León María Lozano, más conocido como el Cóndor, nacido en Tuluá, departamento del Valle. Este hombre dirigió la principal banda de asesinos florecida en la región entre 1948 y 1953. La figura de Lozano ha trascendido en la historia nacional gracias a la novela de Gustavo Álvarez Gardezábal, Cóndores no entierran todos los días, y a la película de Francisco Norden del mismo nombre. Allí se recrean las andanzas de un conservador sectario y católico que se convirtió en el legendario jefe de los asesinos el 9 de abril de 1948, al impedir que los liberales incendiaran el colegio de los curas salesianos en Tuluá y que atacaran a los sacerdotes, con el beneplácito de los jefes conservadores y con una que otra carabina que aquello le entregaron, fue ascendiendo en la jerarquía del crimen como cruzado católico y conservador. Lozano y otros conservadores se unieron a la patrulla del ejército que recuperó el Palacio Municipal tomado por los liberales el 9 de abril de 1948. Luego Lozano organizó una policía cívica autorizada por Gustavo Rojas Pinilla, entonces comandante de la Tercera Brigada en Cali, para evitar que los liberales tumbaran el gobierno. Inicialmente se trataba solo de asustar al liberalismo, de crear pánico sin matar a nadie, pero en 1952 ya era voz populi en el Valle del Cauca, que Lozano era el jefe de un grupo de hombres que asesinaban, incendiaban casas y pueblos e invadían los centros de reclusión para liberar a sus amigos detenidos. La colaboración de estos grupos de civiles armados con políticos y miembros de las Fuerzas Armadas ha sido revelada por diversas investigaciones periodísticas que han puesto de presente la estrecha relación entre Gustavo Rojas Pinilla, quien sería presidente de la República entre 1953 y 1956, y el pájaro Lozano. Cuando las atrocidades de León María Lozano alcanzaron un nivel inocultable, las autoridades del Partido Conservador decidieron enviarlo a la ciudad de Pereira para protegerlo a él y a la imagen del partido, y le asignaron una pensión por los servicios prestados. Una vez allí sería asesinado por sicarios enviados por los liberales. Si bien la muerte del Cóndor debilitaría las organizaciones de los pájaros como aparatos con estructura y apoyo político por parte de las autoridades y agentes locales del Estado, estas seguirían operando hasta la década del 60 en la modalidad del sicariato a sueldo. Quedarían así en el recuerdo los pájaros veredales, aquellos fanáticos partidistas que reivindicaban en sus acciones una plena convención ideológica. Increíblemente, 50 años después de su muerte, Lozano fue honrado por miembros notables de la sociedad bayuna y el Partido Conservador en octubre de 2006, con una misa en la iglesia de la Resurrección del Colegio Salesiano, donde están los restos de Lozano, conocido como el Cóndor. Sus familiares recordaron los 50 años de su muerte. La iglesia se llenó, estaba todo el directorio conservador en pleno, encabezado por su presidenta Lucila Cárdenas de Velázquez. Más allá de la ficción literaria y cinematográfica, la figura de Lozano es central para comprender los mecanismos de operación de la violencia oficial a mediados del siglo XX. En su accionar se entrecruzan violencias que obedecen a diferentes tipos de intereses. Una violencia socioeconómica que busca inclinar la balanza a favor de propietarios y terratenientes, una violencia ideológica sectaria que defiende con sangre el color del partido, y una violencia cultural que expresa la resistencia de los sectores más tradicionales de la nación a los procesos de modernización. La violencia institucional y paralegal fue el mecanismo escogido por los gobiernos conservadores para lograr el control social y político en las regiones liberales, a partir de la homogeneización ideológica y política de la población. Las operaciones de pacificación adelantadas por la policía y el ejército en pueblos y veredas dejaron un cuantioso saldo de víctimas y crímenes que quedaron en la impunidad dada la complicidad de las autoridades y jefes políticos en los hechos. El Cóndor no era el único pájaro que exterminaba impunemente a los liberales sin que las autoridades departamentales se inquietasen. En el norte del valle también resonaban los nombres de la Amparilla, Turpial y el Pájaro Azul. El Viejo Caldas y el Tolima fueron escenarios centrales de la confrontación, pero no por ello los únicos. También Boyacá, los Santanderes y Antioquia padecieron de estas prácticas criminales de homogeneización, al tiempo que atravesaron procesos de expropiación y reconfiguración de las relaciones de tenencia y propiedad por vía de la violencia. Se iba creando un vacío legal que era llenado por bandas armadas de los dos partidos, en un proceso de debilitamiento del Estado, sus códigos, sus jueces y sus instituciones. La violencia representó una lucha fundamental y el máximo fracaso por imponer un proyecto de régimen departamental hegemónico, basado en nociones de diferentes culturas, etnias y razas, no únicamente partidistas. El uso de la fuerza pública para acosar y reprimir a los trabajadores se usó rutinariamente.
En Antioquia, las autoridades regionales adquirieron el hábito de desplegar agentes de policía para dispersar las huelgas y proteger la propiedad privada contra los intereses de la fuerza laboral. Tras la muerte de Gaitán, la represión policial sobre los liberales empezó a ser insuficiente, por lo que el gobierno departamental transfirió el monopolio de la violencia a organizaciones paramilitares compuestas por miembros de la policía local y voluntarios civiles conservadores. Por ejemplo, el gobernador Arango Ferrer, nombrado por el presidente Ospina, al día siguiente del magnicidio, no solo autorizó su creación, sino que les entregó armas y financió su sostenimiento. La Policía Civil Auxiliar sería pagada bien mediante fondos extraordinarios aprobados por los consejos municipales locales o donde el consejo municipal se negara a cooperar, con dineros provenientes de las aduanas y el impuesto al monopolio regional del licor. Además, convocó a los notables conservadores de la región para decidir las tácticas de contención de la revuelta popular y nombró dentro de su gabinete a reservistas conservadores destacados en la organización de patrullas rurales de civiles armados en el nivel municipal. Fueron muy pocos los trabajadores movilizados en la capital departamental para protestar por la muerte de Gaitán, y sin embargo las protestas aisladas que se adelantaron en las zonas rurales sirvieron de excusa para el acoso y despido masivo de los empleados públicos de todo el departamento. Este hecho permite entrever que lo que estaba en juego excedía en mucho a la simple cuestión ideológica partidista. Sobre pretexto del plan comunista que se tejía en los municipios, se justificó la violencia para recuperar el orden en todo el país, aunque en cada región respondió en pro de las ponendas del poder local y los intereses de las clases dominantes. Al mismo tiempo se producía una ruptura al interior del Partido Conservador entre los pinistas y laureanistas, estos últimos de una derecha aún más radical. Cabildearon para aumentar su poder en el directorio y despojar de su cargo a los ospinistas. La elección de Laureano Gómez como presidente acrecentó su influencia y habilitó el nombramiento de paramilitares conservadores en las burocracias departamentales y municipales. Con frecuencia se nombraron alcaldes con historiales criminales o involucrados en casos de homicidio y asalto. Los alcaldes acusados a menudo mantenían sus cargos o simplemente eran trasladados a otro lugar. Así, en algunos casos, individuos que en el pasado habían sido enviados a un municipio para aplacarlo y se habían ganado una reputación por atemorizar a la comunidad y por cometer crímenes, eran nombrados nuevamente cuando los asuntos locales requerían de nuevo de una mano dura. Al periodo de represión ejercida por los gobiernos conservadores en representación de las oligarquías liberales y conservadoras contra el pueblo, se le ha querido dar un carácter de simple enfrentamiento civil entre partidos. Tal aceptación encubre en primer lugar el carácter de clase del conflicto y en segundo lugar la responsabilidad estatal de buena parte de la violencia desatada. Si bien fue el pueblo raso el que puso las víctimas, fue el gobierno a través de sus órganos militares y paramilitares el que encendió la llama. Las fuerzas que debían representar la autoridad y el orden se convirtieron en un actor más de la contienda respondiendo a intereses privados y particulares y no a la defensa de la nación. La acción ejercida por chulavitas, pájaros y contrachusmeros configuró un dispositivo antipopular de carácter paramilitar. Esto es un mecanismo que, aunque cercano a lo militar, terminó desviando, irregularizando y deformando la función de la milicia, volcándola a la crueldad contra el cuerpo social que en teoría debía defender. Dos factores favorecieron el giro hacia la estrategia paramilitar: la politización e ideologización de la policía, que la condujo a usar la fuerza en defensa de los intereses de un sector de la sociedad y no en defensa del conjunto, y la vinculación del personal civil a la acción armada, que borró los límites entre civiles y militares, desnaturalizando el lugar de ambos. El punto más alto de perversión de las instituciones se alcanzó cuando las fuerzas paramilitares terminaron autonomizándose hasta del propio gobierno para cumplir tareas encargadas enteramente por el sector privado. Esto habilitó el paso de la acción clandestina y la concomitante evasión de responsabilidades por parte del Estado.